Hong Kong, Distrito de Kowloon, 1971. Son las 11:45 de la noche. El aire en este rincón del mundo no se respira, se mastica. Es una mezcla densa de incienso barato, humedad estancada y ese olor metálico a aceite quemado que flota sobre los puestos callejeros de fideos. No estamos en un set de filmación iluminado por grandes reflectores, ni hay una multitud esperando un autógrafo. Estamos en una oficina privada, oculta tras un almacén de telas que huele a polvo y a secretos. Aquí rige una regla de oro. No hay prensa, no hay guardaespaldas armados y, sobre todo, no hay margen para el error. Lo que está a punto de suceder entre estas 4 paredes de concreto nunca debió salir a la luz. En este negocio, un paso en falso significa el fin de una carrera o el inicio de una guerra sangrienta en las calles que nadie puede ganar. Yo pasé 30 años como coordinador de especialistas en los estudios de Hong Kong. Vi de todo, desde las coreografías de madera de la vieja escuela hasta la precisión del cine digital. Mi trabajo siempre fue distinguir quién era un verdadero guerrero y quién era puro truco de cámara, pura edición y cables ocultos. Soy un escéptico por oficio, alguien que no cree en milagros ni en leyendas infladas por el departamento de marketing. Pero lo que escuché de aquellos pocos testigos en Kowloon me obligó a guardar silencio por décadas. Hoy hablo porque ya no tengo nada que ganar mintiendo. Solo me queda la precisión de los hechos que la industria prefirió enterrar bajo capas de conveniencia y contratos de confidencialidad. Y todo esto, aunque parezca increíble, empezó 3 semanas antes de esa noche, con un simple sobre negro dejado en el parabrisas de un Mercedes plateado. ¿Por qué el hombre más peligroso de la tríada 14K aceptaría una derrota en menos de lo que tarda un suspiro? Esa es la pregunta que ha atormentado a los bajos fondos de Asia durante 50 años. Y la respuesta no tiene nada que ver con lo que has visto en las películas. Para entender el peso de lo que ocurrió, hay que entender el momento. Bruce Lee acababa de regresar a Hong Kong. Ya no era el niño que bailaba cha-cha-cha, ni el actor secundario en Estados Unidos. Era un fenómeno que estaba rompiendo récords de taquilla con The Big Boss. Pero en el Hong Kong de los años 70, el éxito cinematográfico no solo atraía a los fans, atraía a los dueños de las sombras. Las tríadas, específicamente la organización 14K, controlaban prácticamente todo, desde el suministro de agua en los barrios pobres hasta los territorios donde se instalaban los sets de filmación. Si querías rodar una escena en una calle específica, pagabas. Si querías que tus equipos no desaparecieran durante la noche, pagabas. Pero Bruce era diferente. Él tenía esa arrogancia magnética, una confianza que los jefes criminales interpretaban como una falta de respeto al orden establecido. Un alto mando de la 14K, un hombre al que en los susurros de los bares llamaban el Titán por su enorme masa muscular y su historial de haber sometido a otros actores mediante la extorsión física, decidió que Bruce debía pagar su cuota de protección. No se trataba solo de dinero, se trataba de control. Querían el 20% de sus ganancias futuras. Era una sentencia de servidumbre disfrazada de acuerdo de negocios. Pero Bruce, en lugar de llamar a la policía, que en esa época a menudo estaba en la nómina de los mismos criminales, o de esconderse tras un ejército de abogados, hizo algo que nadie esperaba. Citó al jefe en un lugar privado, un sótano en Kowloon, lejos de las luces de la Golden Harvest, lejos de los ojos de los curiosos. Cuando el sobre negro llegó a las manos de Bruce, sus allegados sintieron el frío del miedo. Sabían que enfrentarse a la 14K era firmar un acta de defunción. Sin embargo, dicen los que estuvieron cerca de él esos días que Bruce se preparó con una calma que resultaba inquietante. No estaba entrenando más duro de lo habitual, estaba simplificando sus movimientos, estaba eliminando lo innecesario. Llegó la noche del encuentro. El sótano era un gimnasio improvisado, con el suelo de cemento frío y una sola bombilla que oscilaba levemente, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. El ambiente era eléctrico, de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. En la entrada, 2 guardaespaldas del sindicato, hombres con cicatrices que contaban historias de peleas callejeras reales, bloqueaban la única salida. Dentro, solo había 3 personas más. Un productor de cine cuyo nombre prefiero omitir, un hombre que en ese momento estaba tan aterrorizado que apenas podía sostener su cigarrillo. Un viejo maestro de Wing Chun que servía como mediador neutral, una figura de respeto que ambas partes aceptaban. Y, por supuesto, el Titán. El jefe de la tríada era una montaña de músculos. Representaba la vieja creencia de que el tamaño, el miedo
y el número de seguidores superan cualquier tipo de entrenamiento individual. Se mantenía de pie con una confianza absoluta, burlándose abiertamente de la estatura de Bruce. Para él, Bruce Lee era solo magia de cine, un hombre pequeño que hacía ruidos extraños frente a una lente, pero que no aguantaría un golpe real de alguien que ha matado con las manos desnudas. Bruce, por el contrario, era la fuerza silenciosa. No hubo insultos de su parte, no hubo posturas dramáticas. Estaba allí, con su economía de movimiento característica, representando lo que yo llamo la evolución absoluta del combate. Su mirada no estaba fija en los ojos del jefe, sino en el centro de su masa, leyendo cada microtensión de sus músculos. El mediador estableció las reglas que eran tan simples como brutales. Bruce permitiría que el jefe se acercara a distancia de golpe. No habría intercambio de golpes prolongado, no habría asaltos. La apuesta era clara. Si Bruce no lograba neutralizar la intención de ataque del jefe en un solo movimiento, aceptaría todas las condiciones de la tríada. El 20% de su vida pertenecería al sindicato. Era una trampa mental perfecta. El jefe pensaba que, debido a su peso y fuerza, Bruce no tendría forma de detenerlo con un solo impacto. Lo que se iba a poner a prueba esa noche no era una técnica que pudieras aprender en un manual de karate. Era algo más profundo, un concepto llamado Fajin, la fuerza explosiva llevada a un nivel que la ciencia de aquella época simplemente no podía explicar. El titán comenzó a invadir el espacio personal de Bruce. Se movía con la lentitud de un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde ir. Se detuvo a menos de un brazo de distancia. El silencio en ese cuarto se volvió sepulcral. Podías escuchar el goteo de una tubería al fondo del almacén y el latido acelerado del productor que sudaba frío en una esquina. El jefe sonrió, una mueca llena de soberbia. Levantó su mano derecha, no para golpear todavía, sino para ponerla sobre el hombro de Bruce. Un gesto de dominación, de «te tengo en mi palma». Fue un error táctico nacido de la arrogancia más pura. Subestimó lo que tenía enfrente. Creyó que la fragilidad física que percibía era real. Y entonces ocurrió la parte que nunca debería haber salido a la luz. Fue un movimiento tan rápido que la mente humana apenas alcanzó a procesarlo. No hubo un grito de guerra, no hubo una preparación evidente. En la fracción de segundo en que los dedos del jefe rozaron la tela de la chaqueta de Bruce, el aire pareció vibrar. Lo que pocos saben es que Bruce no retrocedió, no buscó esquivar. Interceptó la intención antes de que se convirtiera en acción. En un parpadeo, aplicó una presión nerviosa combinada con un giro de cadera imperceptible. Fue una lección de anatomía en tiempo real. El brazo del gigante, ese brazo que había roto huesos en callejones oscuros, quedó colgando de repente, inútil, como si los cables que lo conectaban al cerebro hubieran sido cortados por una tijera invisible. El jefe de la tríada se quedó congelado. No sentía dolor inmediato, sentía algo mucho peor, el vacío absoluto de control sobre su propio cuerpo. Miró su brazo con una mezcla de horror e incredulidad. No podía entender cómo un hombre 30 kilos más ligero que él lo había desarmado sin siquiera cerrar el puño. El silencio que siguió no fue por respeto, fue por un terror absoluto a lo desconocido. Los guardaespaldas en la puerta dieron un paso al frente, sus manos buscando instintivamente lo que llevaban bajo las chaquetas, pero el viejo maestro de Wing Chun levantó una mano deteniéndolos. El trato era un solo movimiento, y el movimiento ya se había ejecutado, pero el orgullo es una enfermedad difícil de curar. El guardaespaldas principal, un hombre que se creía más listo y más fuerte que su jefe, rompió el protocolo. No podía aceptar que lo que acababa de ver fuera real. Para él, tenía que ser un truco, una manipulación psicológica o un punto de presión afortunado. «Eso es basura de teatro», gritó, lanzándose hacia adelante con un golpe directo al rostro de Bruce. Aquí es donde la leyenda se separa de la realidad del cine. Bruce no hizo una pirueta, no dio una patada voladora, se mantuvo plantado en su lugar, con los pies ligeramente separados, absorbiendo la energía del suelo. Lo que sucedió después fue el primer gran payoff de esa noche, el momento en que el poder del miedo murió ante el poder de la precisión absoluta. El guardaespaldas nunca llegó a tocarlo. Bruce ejecutó lo que más tarde el mundo conocería como el golpe de una pulgada, pero no en una exhibición con tablas de madera, sino directamente al esternón de un hombre cargado de adrenalina y malas intenciones. El sonido no fue un impacto seco, fue un golpe sordo, como si un mazo de hierro hubiera golpeado un trozo de carne cruda.
El hombre no voló por los aires como en las películas de Shaw Brothers. Colapsó exactamente donde estaba parado. Sus rodillas golpearon el concreto y sus ojos se desorbitaron, buscando un aire que sus pulmones, colapsados por la onda expansiva del impacto, no podían procesar. En ese instante, el jefe de la tríada entendió la verdad. Bruce Lee no estaba peleando con ellos. Bruce Lee les estaba perdonando la vida. Cada fibra de su cuerpo estaba entrenada para destruir, y sin embargo, había elegido la medida justa para neutralizar sin matar. La soberbia del criminal se evaporó, dejando solo el ruego silencioso en su mirada. Pero esto era solo el principio, porque en el mundo de las tríadas, una humillación así no se olvida fácilmente, y lo que ocurrió en los minutos siguientes fue lo que realmente selló el destino de esta historia en el archivo de los mitos prohibidos de Hong Kong. El aire en el sótano se volvió aún más frío, y por algunos segundos nadie se atrevió a respirar. El silencio que siguió a la caída del guardaespaldas fue más ruidoso que cualquier grito. En ese sótano de Kowloon, el tiempo pareció espesarse, convirtiéndose en algo físico que podías sentir en la piel. El hombre en el suelo no se movía para atacar, se retorcía buscando una bocanada de aire que su cuerpo se negaba a procesar. El golpe de una pulgada no lo había mandado al otro lado de la habitación, pero había transmitido una energía tan concentrada que sus órganos simplemente habían entrado en estado de choque. Por algunos segundos, nadie se atrevió a respirar. Los otros hombres de la tríada, curtidos en 1000 peleas de callejones y extorsiones violentas, se quedaron petrificados. No era miedo a un arma, era algo más profundo. Era el miedo a lo que no puedes comprender. Todos sabían cómo se ve un golpe de karate o un puñetazo de boxeo, pero lo que acababan de presenciar no encajaba en ninguna categoría conocida. Fue un movimiento tan corto que si hubieras parpadeado, te lo habrías perdido. Y ahí estaba Bruce. No estaba en una pose de combate exagerada. No estaba gritando ni celebrando. Estaba simplemente de pie, con los hombros relajados y esa mirada que parecía atravesar a las personas. Su respiración era rítmica, casi lenta. Era la imagen misma de la economía de energía. En mi carrera como coordinador de dobles, he visto a cientos de actores intentar imitar esa calma, pero siempre terminan pareciendo tensos. Lo de Bruce era diferente. Era la calma de quien sabe exactamente cuánto poder tiene y, lo más importante, cómo controlarlo. El jefe de la tríada, el hombre al que llamaban el Titán, todavía sostenía su propio brazo derecho con la mano izquierda. Su rostro había pasado del rojo de la ira a un pálido cenizo. Ya no era el cazador. Era un hombre que acababa de darse cuenta de que había entrado en la jaula de un tigre pensando que era un gato doméstico. La presión nerviosa que Bruce había aplicado minutos antes seguía surtiendo efecto. Su brazo no era más que un peso muerto colgando de su hombro. Pero entonces ocurrió la parte que la mayoría de los relatos omiten. El segundo guardaespaldas, un tipo más joven y con los ojos inyectados en sangre por la rabia de ver a su compañero humillado, metió la mano bajo su chaqueta. El brillo del acero salió a la luz. Era un cuchillo de carnicero, corto y pesado, una herramienta diseñada para terminar discusiones de forma definitiva. El productor que estaba en la esquina soltó un gemido ahogado. Las reglas habían sido claras, sin armas. Pero en el mundo de las mafias, las reglas solo existen mientras vas ganando. En el momento en que pierdes el honor, las reglas se tiran por la ventana. El joven se lanzó hacia adelante, no con técnica, sino con la desesperación de quien quiere borrar su propia vergüenza con sangre. Lo que sucedió después fue un despliegue de lo que Bruce llamaba el arte de pelear sin pelear. No hubo un choque de fuerzas. Cuando el cuchillo descendió en un arco violento, Bruce simplemente no estaba allí. Se movió con una fluidez que hacía que el atacante pareciera estar moviéndose a través de melaza. Bruce no golpeó al joven en la cara. En su lugar, utilizó la misma inercia del agresor. Con un movimiento circular de su muñeca, atrapó el antebrazo del hombre y, mediante una palanca mínima pero perfecta, redirigió toda esa fuerza hacia el suelo. El sonido del cuchillo golpeando el concreto fue como una campana que anunciaba el fin de la función. El joven guardaespaldas terminó de bruces contra el cemento, con el brazo atrapado en un ángulo que le impedía cualquier reacción. Bruce ni siquiera lo miraba a él. Sus ojos estaban fijos en el Titán. «La protección», dijo Bruce, con una voz tan tranquila que ponía los pelos de punta, «es algo que tú necesitas de mí, no yo de ti». Fue un golpe psicológico final.
En una sola frase, Bruce había invertido toda la jerarquía de poder en esa habitación. El jefe de la 14K, el hombre que controlaba distritos enteros, entendió en ese momento que su reputación pendía de un hilo. Si esa historia salía de ahí, si se sabía que un actor había desarmado a sus mejores hombres y lo había dejado a él lisiado temporalmente con un solo dedo, su imperio se desmoronaría. Otras tríadas, como la Sun Ji-on o la Wo Xing-wo, olerían la debilidad y empezarían una masacre por el territorio. Aquí es donde la historia se vuelve oscura y es la razón por la que muchos guardaron silencio. No fue un acuerdo de dinero lo que selló el pacto esa noche. Fue un acuerdo de supervivencia mutua. Bruce no quería una guerra con la mafia. Él solo quería que lo dejaran trabajar en paz, que lo dejaran elevar el cine de Hong Kong a un nivel mundial, y el jefe necesitaba que esa noche fuera borrada de la memoria colectiva. Dicen los que estuvieron ahí que el jefe, con un esfuerzo supremo de voluntad, hizo una señal a sus hombres para que se retiraran. No hubo más amenazas. No hubo más sobrenegros en los parabrisas de los Mercedes. El titán simplemente asintió, un gesto casi imperceptible de respeto forzado por la realidad física. El mediador, el viejo maestro de Wing Chun, dio un paso al frente y escoltó a Bruce hacia la salida. Cuando Bruce salió al aire húmedo de Kowloon esa noche, no lucía como un hombre que acababa de ganar una batalla. Lucía como alguien que acababa de terminar una jornada de trabajo especialmente pesada. Se subió a su coche y desapareció entre los callejones iluminados por el neón, dejando atrás una oficina que nunca volvería a ser la misma. El detalle que nadie comenta es lo que pasó con el productor. Durante años se dedicó a negar que ese encuentro hubiera ocurrido. Pero en las noches de rodaje, cuando el alcohol empezaba a soltar las lenguas en los bares de Tsim Sha Tsui, contaba la historia en susurros. Decía que lo más impresionante no fue la velocidad de Bruce, sino el sonido del impacto del golpe de una pulgada. Decía que era un sonido que no pertenecía al mundo del cine, sino a algo más antiguo, algo primordial. El mundo nunca vio las grabaciones de esa noche porque, simplemente, no existieron. En 1971 no había teléfonos con cámara ni cámaras de seguridad en cada rincón. Lo que ocurrió en ese sótano de telas vive solo en la mirada de quienes estuvieron allí. Pero la consecuencia fue real. Las tríadas dejaron de molestar a Bruce Lee. Se dieron cuenta de que había hombres que no se podían comprar y que en un enfrentamiento directo, la masa muscular y los números no significan nada frente a la precisión científica y una voluntad inquebrantable. La lección que nos deja este episodio, y que yo aprendí tras décadas de ver trucos de cámara, es que la verdadera maestría no se trata de cuántas batallas puedes ganar, sino de cuántas puedes terminar antes de que el primer golpe sea lanzado de verdad. Bruce Lee demostró que el ego es una armadura de papel cuando se enfrenta a la realidad de una disciplina absoluta. En esa habitación, el poder del miedo murió ante el poder de la precisión. A menudo me preguntan si Bruce era realmente tan bueno como decían. Mi respuesta siempre es la misma. En la pantalla era un dragón, pero en la realidad, en esos momentos de sombras donde no había público, era algo mucho más aterrador. Era un hombre que había dominado el tiempo y el espacio. Aquella noche en Kowloon, el titán no perdió solo una apuesta, perdió la ilusión de su propia invencibilidad. Y Bruce no ganó solo su libertad de las tríadas. Confirmó que su filosofía, el Jeet Kune Do, no era solo teoría para los libros, sino una herramienta de supervivencia en el mundo más hostil imaginable. El mundo puede seguir debatiendo sobre sus récords o sus películas. Puede haber escépticos que digan que todo es parte de un mito cuidadosamente construido por los estudios para vender entradas. Pero yo estuve en esos sets. Yo hablé con los hombres que tenían las cicatrices de esa época. Y te aseguro algo. El silencio que rodea esa noche de 1971 es la prueba más grande de su veracidad. Porque en Hong Kong, cuando algo es mentira, todos gritan. Pero cuando algo es verdad y es peligroso, el silencio es absoluto. Esa es la historia que la industria prefirió enterrar. El día en que el dragón no necesitó escupir fuego, solo necesitó una pulgada de distancia para cambiar las reglas del juego para siempre. Y al final del día lo que sucedió allí fue real lo bastante para cambiar a todos los que estaban en esa sala. El mundo puede dudar, pero quien estuvo ahí nunca lo olvidó.